Siempre es un gusto saludarles, bienvenidos, bienvenidas. Ya comienza Átomo, un programa tecnológico de Telesur. Hoy pendientes porque traemos programa especial. Vamos a estar hablando del sistema electoral, pero automatizado. Vamos a dar un repaso por aquellos países que han decidido dar este salto tecnológico para blindar su soberanía, para blindar su democracia. Recuerde que siempre estamos activos en redes sociales, plataformas digitales, en Twitter, @Atomum Telesur, y de completa a su disposición nuestro canal en YouTube, Atomum Telesur TV. Comenzamos. Hoy vamos a conocer cómo ha evolucionado el proceso de voto electrónico en el mundo y qué países han decidido dar este salto hasta ese tipo de tecnologías. También vamos a apreciar cómo ciudadanos de España, de Colombia y de Venezuela perciben su sistema electoral. Además, en Atomum, y a propósito de las elecciones regionales que se desarrollarán el domingo 15 de octubre en la República Bolivariana de Venezuela, recuerde, para la escogencia de sus gobernadores, tuvimos la oportunidad de entrevistar a la rectora electoral principal del Consejo Nacional Electoral, Socorro Hernández. Ella nos habló de las potencialidades tecnológicas que forman parte del sistema automatizado venezolano. Y para cerrar, conversamos con el doctor Emilio Hernández. Él ha participado en procesos de auditoría en comicios celebrados en Venezuela y quien nos destaca las particularidades que presenta el proceso electoral de ese país suramericano. Pónganse cómodos que ya comienza Átomo. Bélgica, Brasil, Estados Unidos, Estonia, Filipinas, la India y Venezuela se han erigido como los únicos países hasta el momento donde se ha implantado de forma completa el uso del voto electrónico. Desde que en la década de los 60 del siglo XX se empezaron a usar sistemas de votación electrónica a través del uso de tarjetas perforadas, hasta los recientes sistemas de escaneo óptico para recoger los votos emitidos en papeletas, son muchos los métodos aplicados en este campo. Por eso nos gustaría que nos acompañaran a echar un vistazo a este material. Con el surgimiento de la democracia en Atenas, Grecia, a mediados del siglo IV a.C., empieza a consolidarse el modelo de participación ciudadana, elitista, pero finalmente primero antecedente de la democracia moderna, donde los hombres con propiedades y con disponibilidad para dedicarse a los asuntos de la polis representaban el centro político, cultural y ciudadano de la sociedad griega. Se reunían en asambleas deliberativas, donde emitían votos a favor o en contra de determinadas propuestas. Si bien el voto universal, directo y secreto no integra la totalidad del concepto de representación política, sí podemos determinar que el hecho de que éste se haya vuelto accesible a la mayoría de las personas posibilitó que se emplearan nuevas técnicas de recaudo de los votos. La inclusión de mecanismos tecnológicos para modernizar las elecciones del siglo XXI resulta más que una novedad, una necesidad. Las características generales del voto electrónico son específicas a todos los mecanismos. Es necesario distinguir dos clases o tipos de voto electrónico, identificables en algunas naciones del mundo. Primero, voto electrónico presencial. Se realiza de la misma forma que el método tradicional, en el sentido de que se colocan espacios destinados a la recepción del voto. Además, los mecanismos de identificación del elector se realizan por medios tradicionales. La única diferencia en cuanto al método tradicional es que los votos son emitidos en una urna electrónica. Segundo, voto electrónico remoto. Estos mecanismos contemplan que el elector pueda emitir su voto desde una ubicación remota, es decir, desde un lugar ajeno a una casilla, y que puede ser una computadora con conexión a Internet. Es importante aclarar que este mecanismo es paralelo al voto postal, donde el elector emite su voto y lo envía por correo tradicional. El gobierno de Bélgica fue pionero en la aplicación del sistema de voto electrónico, comenzando en 1989. El método se basaba en tarjetas de banda magnética. Los datos se grababan con la ayuda de una pantalla táctil y un lápiz óptico. En otras latitudes, como en India, que en 1989 comenzó de forma paulatina la utilización del voto electrónico, incluso en Filipinas, para en 2007 se efectuó por primera vez de forma vinculante el voto por Internet para los filipinos residentes en el extranjero. Pese a lo complejo de su sistema electoral y escogencia de autoridades, Estados Unidos también ha exhibido una transformación tecnológica a la hora de determinar su voluntad ciudadana. En 1892,
debutó la primera máquina de votación denominada Myers Automatic Booth. Se trataba de un sistema basado en el uso de palancas mecánicas, en el que a cada candidato se le asignaba una palanca. En tanto, en 1930, estas máquinas fueron instaladas en las principales ciudades de Estados Unidos y en 1960, casi la mitad de la población votaba con estas máquinas. Desde 1980, han existido 5 tipos de sistemas de votación: máquinas de palanca, tarjetas perforadas, papeletas de votación con o sin sistemas de escaneo óptico y máquinas de grabación electrónica directa o máquinas que graban los votos por medio de una papeleta de votación en forma de pantalla provista de botones o pantallas de digitalización que pueden ser activados por el votante. Por ello, en 2002, el Congreso aprobó la ley HAVA, Help America Vote Act, que ordenaba mejorar las prácticas electorales en todo el país, asignando fondos para reemplazar los sistemas de tarjetas perforadas y máquinas de palanca y pasar a sistemas de votación más avanzados. Brasil en 1995 se aprobó la ley electoral que marca las directrices del voto electrónico, iniciándose en 1996 la implantación del sistema del voto electrónico basado en urnas electrónicas. Inclusive, en las presidenciales de octubre de 2014 se hizo uso de urna biométrica. En el caso de la República Bolivariana de Venezuela, el sistema de votación es totalmente automatizado y puede ser auditado en todas sus fases, al punto de que en 2004, Venezuela se convirtió en el primer país del mundo en realizar una elección nacional con máquinas que imprimen el comprobante del voto. Es interesante por demás desde el punto de vista innovador, pero ¿cuánto confía la población en la aplicación de herramientas tecnológicas a un hecho humano, como es expresar su voluntad democrática a través del derecho al sufragio? Bueno, pues en Atomun y con la ayuda de nuestros compañeros de las diferentes corresponsalías, por ejemplo, en Colombia y en España, así como nuestro equipo de producción desde la República Bolivariana de Venezuela, quisimos conocer las impresiones de los ciudadanos sobre este aspecto. Y acá está ese material. Desde la llegada de la Revolución Bolivariana se ha apostado por las tecnologías libres en función de mejorar la calidad de vida de sus habitantes y poder garantizar el acceso a la innovación. Por ello, desde el Consejo Nacional Electoral se ha procurado evolucionar en materia de votación automatizada, atributos reconocidos por ciudadanos venezolanos que han participado en los diferentes eventos electorales a cargo del CNE. Por el sistema electoral puedo dar confiabilidad acerca de las elecciones que han sucedido en nuestro país, sabiendo, ¿verdad?, que es uno de los países con más elecciones, ¿verdad?, a nivel mundial. O sea, eso confirma la fidelidad de lo cual nosotros tenemos en Venezuela, ¿ves? Bueno, es un sistema muy confiable, gracias a su verificación antes, durante y después de la votación. Y da seguridad en cuanto al ejercicio de tu derecho. En tanto, en Colombia, expertos demandan con urgencia no solo una reforma estructural de su sistema electoral, sino también mayor transparencia y garantías para el elector, que rompa con un círculo de corrupción desde las altas esferas. A pesar de que Colombia ostenta la condición de ser una democracia representativa, incluso participativa y un Estado de Derecho, la realidad es que es un régimen político de los más excluyentes que hay en el continente. Es un régimen político que ha funcionado en medio de un derramamiento de sangre continuo, que tiene que ver precisamente con que los opositores políticos nunca han contado con las garantías ni de carácter formal ni de carácter sustancial para ejercer su oposición. Bueno, desde el año 2003-2004 en nuestra normatividad se contempló la urgencia de que el gobierno nacional y las autoridades electorales avanzaran en la adopción del voto electrónico y en la sistematización del proceso electoral a través de medidas complementarias como por ejemplo la identificación biométrica de los electores o los votantes. Sin embargo, esa promesa incorporada, como digo, en la Constitución no se ha hecho aún realidad. Se esgrimen razones de orden presupuestal, pero sin duda lo que hay en el fondo de esta ausencia es la falta de voluntad política. En España, el voto electrónico se probó en las elecciones del 2004. Sin embargo, sus ciudadanos tienen diversas lecturas sobre el hecho electoral
y la intervención de la tecnología en este ámbito del ejercicio democrático. Hay una parte de la población que todavía se encuentra como muy desvinculada con las tecnologías, le produce rechazo, no sabe manejarlas, entonces se ven ante una situación de que les obligaran a votar de esa forma como un poco perdidos. Entonces, en el caso español parece ser que la Junta Electoral dijo que de momento no tenían intención de aplicar ninguna medida tecnológica, cuando sí podría ser, por ejemplo, el voto electrónico por papel una forma fácil de recuento. Yo creo que realmente cualquier sistema de votación, si no hay un control independiente, es fácil de manipular, da igual, ¿no? Porque hay países falsamente democráticos con urnas donde se vota y aparece que el escrutinio un 99% a favor de lo que se quería. O sea, manipulable es todo. Puntos de vista representativos si se toman en cuenta que el sufragio es un derecho político y constitucional de cada país del mundo que lo contemple, y sus mejoras a través de la tecnología solo será efectiva en la justa medida que se comprometan sus dirigentes por impartirlo de manera transparente y segura. Y aunque, como dijo en su momento el político alemán Otto von Bismarck, la política no es una ciencia exacta, en este caso son los ciudadanos los encargados de hacer valer sus derechos, cumpliendo siempre con sus deberes. Vamos a la pausa, es la primera en este especial de Atomun sobre el voto automatizado. Pero al regreso vamos a conocer a profundidad mucho más sobre el sistema electoral venezolano y también sobre sus bondades para los sufragantes, gracias a la rectora electoral principal del Consejo Nacional Electoral, la doctora Socorro Hernández. Antes, les invito a conocer de qué se trata el hash. Recuerden que esto es Atomun, vamos a la pausa, que ya venimos. Hash, método para generar claves que representen de manera casi unívoca un documento, registro, archivo, etc. Una función hash es una operación que se realiza sobre un conjunto de datos de cualquier tamaño, de tal forma que se obtiene como resultado otro conjunto de datos de cualquier tamaño, en ocasiones denominado resumen de los datos originales, de tamaño fijo e independientemente del tamaño original, que además tiene la propiedad de estar asociado unívocamente a los datos iniciales. Es decir, resulta prácticamente imposible encontrar dos mensajes distintos que tengan un resumen hash idéntico.